Eres tú la elegida, eres tú la preferida, eres tú la engreída. Una vez más, Producciones Cajén presentando los nuevos valores. Con ustedes tenemos acá Jocelyn Flores, la chica rebelde. ¿Sí? ¿Cómo está Jocelyn? Muy buenos días, señor Genaro Huaraca. Primeramente agradecerle a usted y a sus producciones Creagen y mandarle saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo. Perfecto. Jocelyn, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Exactamente, departamento de Lima, provincia de Cajatambo, distrito de Copa. Qué bueno. Dime, Jocelyn, ¿cuántas producciones tienes? 2 producciones. 2 producciones. ¿Es audio o video? Los 2 son audio aún, Audio. por el momento. Bueno. ¿Qué temas tienes ahí? ¿Tú tienes temas tuyos compuestos? Claro, en mi primera producción tengo 2 temas que son míos, en la segunda tengo 3 inspiraciones propias, por supuesto. Y dime, ¿qué temas son? Y en la primera producción tenemos ¿Cómo no voy a llorar? Me da lástima. En la segunda producción tenemos Licor maldito que está sonando. Señor, dime por qué y si has decidido alejarte de mí. Licor maldito. Exactamente. Eso está pegando por lo que veo, ¿no? Sí, ahorita estamos lanzamos como primicia de nuestra segunda producción, por supuesto. Ya. ¿Podrías cantarte a capela ese tema, Licor maldito? Claro. A ver, ¿queremos escuchar? Licor maldito ahoga y mata mis penas, porque sé que él jamás volverá junto a mí. Este amor que hoy yo siento atormenta mis pensamientos. Eres tú mi consuelo, solo tú me harás olvidar. Eres tú mi consuelo, solo tú me harás olvidar. Qué bueno, ¿eh? Es el tema que está pegando ese. Sí, exactamente. Qué bueno. Jocelyn, ¿tus padres te apoyan en esto de la vida artística? Claro, yo creo que todo lo que voy consiguiendo acá en vida y en mi camino en lo profesional, ¿no? Mejor dicho, se los debo a ellos. Y aparte de ti, ¿alguien te sigue? ¿Es en la familia cantan? ¿Te siguen los pasos? No, Nada. nadie. Tú eres la única. Exactamente. ¿Qué tiempo tienes en esto de Profesionalmente dedicándome a la música tengo 2 años. 2 años? 2 años. Dime, ¿y has viajado ya parte del Perú? Claro, he recorrido primeramente que es mi pueblo, Cajatambo, y todo lo que es Norte Chico, y aparte hemos viajado a Huánuco. ¿A Huánuco? Sí, en 2 ocasiones regresamos, sí. Ya. Y de ahí seguimos, Avanzando, ¿no? qué bueno, Avanzando qué poquito bueno. a poco. ¿Y has ido a la parte sur por la Huancavelic, por esa zona? No, aún no. Todavía no. No, aún no, pero ya vamos a llegar Claro, ahí. claro. Dime, ¿has hecho conciertos en Lima o...? No, claro que sí, hemos ¿Sí? estado en locales. Sí, ¿para qué? Agradeciendo primeramente a Dios y a nuestro público que nos sigue día a día. Qué bueno. Dime, ¿te has cruzado con artistas así? ¿Con quién te has cruzado en el escenario? A ver, artistas. Robert Pacheco, Juventud Yacus, Sósimo Sacramento, Elmer de la Cruz, Javier Dolores. ¿Para qué? Agradeciendo, ¿no? Dime, Jocelyn, ¿a qué artistas miras? ¿O como quién quieres ser? Quiero ser... No sé, ¿O admiras? No. Admirar, no, simplemente que cada cantante, cada artista grande tiene su propio estilo y a mí me encanta su estilo. Claro, porque... Cada uno tiene su propio estilo y me gusta de cómo es. Simplemente, y le diría de una manera así de quién canta mejor que la otra, no. No. En sí, me puedo ir a que, por ejemplo, Anita Santibáñez tiene una muy buena vocalización. Tiene un estilo único. Claro. Vocalización me voy. Rosita de Espinar tiene técnica. Entonces, es así que me voy a diferentes cantantes, veo de cómo, ¿no? Cómo claro, va tiene distintas formas de cantar, ¿no? Claro, y también tiene una cosa que hay que admirar. Tiene un estilo propio, pues cada artista, ¿no? Y yo lo que te decía es, ¿a quién admiras de ahí otros artistas? Puede ser, como dices, Alicia Santibáñez, Dina Paucar o Sonia Morales, no sé. ¿A quién admiras o como quién quería ser? Esa es la pregunta. Ay, entonces,
Admiro muchísimo a Laurita Pacheco. Laurita Pacheco. Sí. Ya. Y el toque largo, creo, ¿no? Ella toca el arpa, canta, pero ya no ya. Ella admiras. Sí, la admiro muchísimo. Qué bueno. Y tú has viajado a muchos sitios. Me imagino que tienes bastantes anécdotas, porque cada viaje es anécdota por lo que veo. ¿Sí? Arriba en el escenario. Sí. O... No, la verdad que has tenido un viaje en el escenario, qué sé yo, ¿no? Pero siempre hay eso. Me imagino que has tenido anécdotas. Claro, como toda persona, creo yo, ¿no? A ver, ¿qué le podría contar? Justo cuando viajamos a Huánuco, ¿Ya? con todo el grupo, ¿no? Estuvimos ahí y teníamos hambre ya. Y entonces, pedimos ahí, vimos, ¿no? Que había de comer y demás. Entonces una señora afuera decía salchipapas. Entonces, todos empezamos a pedir, ¿no? Un salchipollo, y entonces, nos sirven a cada uno, y entonces uno dice, oye, ¿qué es esto? Veo bien, era cuello con cabeza de pollo, todo apanado con harina. ¿Ya? Y en Huánuco se come así, pues. Ah, ya. Nos dimos Normal. un susto tremendo. Con cabeza de pollo, ¿cómo podían comer eso? O sea, algo que Bueno, es algo nunca voy a olvidar. Claro, es lo que te pasó cuando viajaste a Huánuco. Sí, exactamente. Bueno, normal ahí para ellos, porque comen eso ellos, y normal para ellos, pues, ¿no? Sí, pero, o sea, para mí y para nuestro grupo era una cosa de Claro, locos, claro. o sea. Ya. Ese gallo no lo pueden matar.